Aunque es verdad que el calendario litúrgico y el calendario civil no coinciden exactamente, sin embargo, el hecho de que estemos celebrando el fin de año y que el 1 de enero celebremos en la iglesia y lo comencemos, el calendario civil, esto es, en medio de la gloria de la Navidad, con la celebración de Santa María, Madre de Dios, exaltando su maternidad divina, porque es madre de una persona divina que tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Sin embargo, es una buena oportunidad también dar gracias, porque esto es lo más cristiano que hay, por un año que termina. Y un año que termina con muchísimas gracias y con muchísimas bendiciones, por un torrente de amor y un torrente de misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros. Y una de las cosas más bonitas en toda la historia de la salvación es esta famosa palabra hebrea que es el Shema, que es recuerda, no te olvides, Israel. Si de algo le duele a Dios es que nos olvidemos de Él. Si algo nos duele a nosotros es que alguien se haya olvidado de nosotros, que nosotros ya no contemos en sus vidas. Pero también le puede doler a Dios, es una manera antropomórfica de amar, de hablar, también le puede doler a Dios que nosotros no hagamos memoria, que nosotros no recordemos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Qué triste sería que para muchos de vosotros, porque yo no me incluyo en ese grupo, entre otras cosas, porque no es el caso donde nosotros vivimos, para muchas personas lo único verdaderamente digno de mención de este año es el virus del COVID, que me parecería tristísimo y gravísimo, porque cuántas maravillas no han pasado en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida parroquial, en nuestra vida diocesana, en la vida de la Iglesia, en la humanidad. Cuántas maravillas Dios no ha hecho. Y solamente vamos a recordar esta sola realidad. Pues a mí me parece que es una pena, me parece que es tristísimo, me parece que es muy injusto con Dios nuestro Señor. Por eso yo os invito a este pequeño ejercicio, pararos a pensar si nosotros somos conscientes de las maravillas que Dios ha hecho entre nosotros. La palabra de Dios de este día 31, es decir, la liturgia del 31, que sigue siendo parte de la octava de Navidad, nos habla de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 2. Hijos míos, es el momento final. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es el momento final. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. Mirad, usa una palabra muy fuerte, es la palabra anticristo, y de esto se han escrito ríos de tinta, unas en tonos más apocalípticos, otros más concretos, más inmediatos. Anticristo es todo el que niega el misterio de la encarnación, todo el que niega el misterio de la redención. En la mentalidad en la que se escribe esta carta, eso es lo que estaba ocurriendo. Quien negaba que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se había encarnado. Muchos herejes niegan el misterio de la encarnación porque les repugnaba la idea de que Dios Santísimo y Purísimo pudiese contaminarse con una criatura, por mucho cuerpo de Cristo que fuese. Y de ahí surgen, por ejemplo, la herejía del docetismo, doqueo, que significa apariencia, es decir, Jesucristo no tenía un verdadero cuerpo de hombre, sino que parecía que lo tenía, por eso no podía sufrir, etc. Y sin embargo, esos son el anticristo, el que niega que el Hijo de Dios ha venido en la carne. Pero también es anticristo el que niega el misterio pascual, el que niega el valor salvífico y redentor de la cruz de Jesucristo, mucho más el que niega su resurrección.
Es decir, que el Hijo de Dios ha resucitado con su cuerpo de hombre y ahora glorioso está sentado a la derecha del Padre y es nuestro mediador. Bueno, esto sería anticristo, digamos, en el sentido teológico. Pero, ¿qué podemos decir de anticristo en el sentido de la vida cristiana nuestra? Porque no es anticristo todo el que no se toma en serio la vida cristiana, todo el que vive en pecado, todo el que no quiere abrazar la salvación en Cristo Jesús. Pues a mí me parece que la palabra no debería de ser simplemente para una persona poseída por el demonio, que no sé qué, que muy bien, pues puede serlo perfectamente, pero que hay otras maneras de ser anticristo. Y una manera muy fácil de ser anticristo es simplemente no tomarse en serio la vida cristiana, que es como hacer inútil la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es hacer inútil su pasión, su muerte y su resurrección. Pues, queridos hermanos, la vida cristiana consiste precisamente en esto, en que nosotros nos podamos tomar en serio la llamada a la santidad, la llamada a la conversión de cada día, la llamada a vivir en Cristo Jesús. Esto es lo que nos propone la primera lectura. Y en el pasaje evangélico se nos habla, una vez más, del prólogo del Evangelio de San Juan, que es precisamente la afirmación de la fe de la Iglesia en el misterio de la Encarnación. No lo vamos a leer entero, primero porque lo hemos escuchado tantas veces, segundo porque lo podemos leer cada uno de nosotros personalmente, pero sí que es verdad que las palabras fundamentales del pasaje las debemos de resaltar, porque esto es lo que niega el anticristo, o los que son del anticristo. Dice, en la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Y acaba diciendo, la palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estas son las palabras fundamentales de todo este misterio. Y saber afirmar esto significa prepararnos a esta noche. Nosotros, por ejemplo, aquí en la parroquia tendremos misa a las 12 de la noche. Y con lo que le gusta rezar y le gusta cantar a la gente, solo Dios sabe a qué hora terminará la Santa Misa. Pero seguro que será una misa de enorme júbilo y de enorme alegría. La palabra de Dios es una invitación, es una llamada, es una invitación a la gracia, a la conversión. Y esta palabra nos mueve, primero, ya lo he dicho, a dar gracias a Dios, la inmensa gratitud por todo lo que Dios nos ha concedido. Yo me acuerdo cuando yo me quejaba, cuando era pequeño, cuando era niño, y mi madre se indignaba conmigo, y mi madre me decía, pero tú no te das cuenta que te despiertas por la mañana y tienes ojos para ver. Y hay cantidad de niños como tú que no tienen ojos para ver, que tienes 2 piernas para andar, y hay cantidad de niños que están en una silla de ruedas o caminan con muletas. Tú no te das cuenta que tienes 2 manos, que tienes salud, que tienes tanto... Es decir, que muchas veces se nos olvida que tenemos que hacer como un ejercicio grandioso de reflexión, de por qué tendré yo que dar a Dios como si fuese una cosa extraordinaria y espectacular. Pero si tenemos que dar gracias a Dios por las cosas más humildes y más sencillas de la vida, de las cosas que Dios nos regala cada día, o en las cosas en las que Dios nos conserva. Por ejemplo, ¿cuánta gente ha perdido la fe católica en este año? ¿Cuánta gente en este año se ha alejado de los sacramentos? Y nosotros, que por pura misericordia, por pura gracia de Dios, nos tiene Él cogidos de la mano, nos tiene cogidos por el pelo, por donde nos pueda agarrar, y estamos en la iglesia, somos sus hijos, celebramos los sacramentos, queremos caminar en santidad, todas esas cosas son su regalo. Pues benditos nosotros si en este último día del año civil y en la fiesta de la gran solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que se celebrará a partir del día el 1 de enero, pero ya en la misa de la vigilia, pues ya es fiesta de la misa de la solemnidad, que sepamos decir gracias. Si esta homilía no tiene otra pretensión, pero no es eso lo que quiere decir la palabra Eucaristía. Si cuando uno va a misa, a lo que va es a dar gracias.
Pedir está muy bien. Expresar nuestros dolores y nuestras quejas y nuestras inquietudes, todo eso está muy bien. Pero lo más importante, ir con la palabra gracias, escrito en negrita, subrayado y con letras mayúsculas, por tantas maravillas como el Dios de las misericordias nos ha concedido. Que tengamos sacerdotes que nos pueden administrar los sacramentos, que nos podamos confesar, que nos den la absolución, que podamos morir con la unción de los enfermos, que podamos celebrar tantas maravillas como el buen Dios nos concede. Pues le pedimos al Señor en esta celebración que con el Magnificat de la Virgen María proclama mi alma la grandeza del Señor. ¡Qué grande eres, Señor! ¡Cuántas maravillas has hecho en mi vida! Por cuántas cosas se me llenan los ojos de lágrimas y no tengo palabras para darte suficientes gracias por lo bueno que has sido conmigo. Señor, que yo nunca me aparte de tu lado. Señor, que yo siempre esté cerca de ti y que yo siempre, hasta el último aliento de mi vida, sea con mi vida, con mi palabra, con mis sentimientos, con mis pensamientos, te mire a los ojos, Padre mío, y te sepa decir: gracias, gracias por haberme regalado a tu Hijo Jesús, gracias por la Virgen María, gracias por la Iglesia, gracias por los sacramentos, gracias por tantas cosas, por las que la lista sería interminable y a mí se me pone un nudo en la garganta y no sabría ni por dónde empezar ni por dónde acabar dándote las gracias. Queridos hermanos, que en este último día del año todos, sobre todo, llevemos esculpido en lo hondo del corazón la palabra gracias.